Consideramos que nosotros debemos imitarlo. Pasemos, entonces, a estudiar el texto sobre los hechos de Pedro y los 12 apóstoles, tal y como se encontró en la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi. Hechos de Pedro y los 12 apóstoles. Esta es la prédica que pronunció Pedro sobre el comienzo del apostolado. Ocurrió que fuimos enviados para dar testimonio apostólico, y recorrimos mar y tierra siempre con peligros corporales. Nos sentíamos unidos en nuestros corazones. Estábamos todos dispuestos a ejecutar el ministerio que el Señor nos había encargado, y llegamos a un acuerdo entre nosotros. Bajamos al mar en el momento oportuno, dispuesto por el Señor. Encontramos un navío fondeado en la costa, preparado para partir, y hablamos con los marineros si podíamos embarcarnos con ellos. Mostraron con nosotros una gran amabilidad, según lo dispuesto por el Señor. Y ocurrió que cuando partimos, navegamos un día y una noche. Luego sopló sobre la nave un viento contrario que nos arrastró hacia una pequeña ciudad, en una isla situada en medio del mar. Yo, Pedro, pregunté el nombre de la ciudad a algunas personas del lugar que se hallaban en el muelle. Comentario. Dice el Pedro interior y el histórico, que sopló sobre la nave un viento contrario que nos arrastró hacia una pequeña ciudad, en una isla situada en medio del mar, y Dante Alighieri dirá en el tiempo de esta isla misteriosa y en su primer canto del purgatorio. Ahora la navecilla de mi ingenio, que deja en pos de sí un mar tan cruel, desplegará las velas para navegar por mejores aguas. Y cantaré aquel segundo reino, el purgatorio, donde se purifica el espíritu humano, y se hace digno de subir al cielo. Como ya sabemos, el Pedro interior, como parte del ser y sin la compañía del Judas psicológico, se ocupará de los misterios sexuales, en esta nueva etapa del camino de purificación y donde el propio Cristo le resultará un desconocido. Si se reflexiona que aún la obra interior no está concluida, se comprenderá por lo tanto, que los peligros del mundo aún estarán latentes. Navegar en estas aguas será bastante diferente a lo que hasta ahora se ha hecho, pues existe el riesgo de la resurrección del yo, por lo que habrá de operar entonces según la voluntad del Señor. Este navío o arcano es la magia sexual, y sus marineros aquella parte de la blanca hermandad que secreta y amablemente cooperan con las distintas partes del ser, porque así lo ha dispuesto el Señor. Y ocurre que en esta nueva etapa habrá períodos de gran abstención y de reflexión, a fin de que Él y su soplo divino puedan llevar al alma hacia uno de sus destinos y luego al siguiente, hasta que pueda lavar lo que aún la ata al mundo. Nos respondió un hombre de aquellos, y nos dijo el nombre de la ciudad. Esta ciudad se llama Inhabitación, o también la verdad te robustezca en la paciencia y que el consejo de tu Señor, que está en ti, aporte la palma para el corazón de tus ciudadanos. Y ocurrió que cuando desembarcamos en tierra con el equipaje, entré en la ciudad buscando consejo sobre un alojamiento. Comentario. El mundo es un lugar donde podemos cristalizar el alma, pero no podrá ser jamás la casa definitiva de lo eterno en cada uno de nosotros. Primer encuentro con Litargoel. Salió un hombre que llevaba una vestidura ceñida sobre sus lomos y un cinturón dorado que la ajustaba. Llevaba un blanco sudario recogido alrededor del pecho, que le llegaba hasta los hombros y que cubría su cabeza y sus manos. Yo contemplaba a ese hombre porque era hermoso en su forma y figura. 4 zonas de su cuerpo miraba. Las plantas de sus pies, una parte de su pecho, las palmas de sus manos y su rostro. Esto es lo que pude ver. Había en su mano izquierda una caja de las que suelen emplearse para libros y un bastón de estoraque en su derecha. Su voz resonaba pausadamente mientras gritaba en la ciudad. Perlas, perlas. Comentario. A los hombres los distingue siempre. Las plantas de sus pies, que están libres para andar. Una parte muy específica de su pecho, donde palpita la divinidad. Las palmas de sus manos, con las que pueden hacer tanto por los demás. Y un rostro interior, donde se expresa la paz del Padre que está en secreto. Pero lo más interesante es ver por qué Pedro fija su atención allí, en este pentagrama viviente, donde un Jesús transfigurado en una nueva imagen, está insinuando que un nuevo trabajo habrá que realizar. Y a propósito del estoraque, veamos lo que nos dice el V.M. Samael Aun Weor en su magnífica obra Rosa Ígnea. Magia elemental del estoraque. El estoraque simboliza la sabiduría y la justicia. El mantram de este árbol es Tolipando. El departamento elemental del estoraque se halla íntimamente relacionado con aquellas actividades del karma. El departamento elemental del estoraque está dirigido por los señores del karma. Los señores del karma llevan en sus libros nota exacta de todas nuestras deudas. Cuando tenemos capital con qué pagar, pagamos y quedamos bien en los negocios. Pero cuando no tenemos capital con qué pagar, nos toca pagar inevitablemente con dolor. Haz buenas obras, para que pagues tus deudas.
No solamente se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer, pudiéndose hacer. Amor es ley, pero amor consciente. También se puede pagar mucho karma, cancelar muchas deudas practicando magia sexual, porque la sangre del cordero lava los pecados del mundo. También se pueden solicitar créditos a los señores del karma, pero esos créditos hay que pagarlos sacrificándose por la humanidad. Todos esos negocios se arreglan con los señores del karma, hablando con ellos personalmente en los mundos internos. Yo pensé que era un habitante de aquella villa. Le hablé así. Hermano mío y compañero. Me respondió. Bien has dicho, hermano mío y compañero. ¿Qué deseas de mí? Le respondí. Busco un alojamiento para mí y para mis hermanos, ya que somos forasteros. Añadió. Por eso también yo me he apresurado a decir hermano mío y compañero, porque soy un extranjero como tú. Cuando hubo dicho estas palabras, gritó. Perlas, perlas. Comentario. En esta región todos están de paso, pero es Pedro y su trabajo por realizar el que sabe que allí se es extranjero, como lo sabe por siempre el maestro interior. Este es quien está indicando, en este caso, la pauta del nuevo camino, por ello insistirá. Perlas, perlas. Y es que allí no hay otra cosa que hacer salvo orientarse en la conquista completa del alma. Oyeron su voz los ricos de aquella ciudad. Unos salieron de sus habitaciones más ocultas. Otros, por el contrario, lo contemplaron desde las habitaciones de sus casas. Y otros miraban desde las ventanas superiores. Pero vieron que no podían conseguir nada de él, porque no llevaba alforja ninguna sobre sus espaldas, ni envoltorio alguno entre su vestidura o sudario. A causa de su desprecio ni siquiera le preguntaron, y él, por su parte, no se reveló a ellos. Los ricos se volvieron a sus aposentos mientras decían, este se burla de nosotros. Comentario. Mas viendo Jesús a todo este gentío, subió a un monte, donde, sentado, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca los adoctrinaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos del sermón del monte. Los ricos de la parábola son los que están tan llenos de sí mismos, de sus ideas, de sus sentimientos, de sus acciones. Los pobres, los que habiendo renunciado a la peor de las identificaciones, la fascinación de sí mismo, solo ponen su esperanza en lo que viene del ser íntimo. Los pobres de la ciudad escucharon su voz, y salieron hacia el hombre de las perlas. Le dijeron. Por favor, muéstranos la perla, para que al menos podamos verla con nuestros ojos, ya que somos pobres, y no tenemos el dinero de su precio para entregártelo. Muéstranosla para que podamos decir a nuestros camaradas que hemos visto la perla con nuestros propios ojos. Les respondió así. Si os es posible, venid a mi ciudad. No solo la mostraré ante vuestros ojos, sino que os la daré de balde. Los pobres de aquella ciudad escucharon sus palabras y replicaron. Puesto que somos mendigos, sabemos que nadie acostumbra a regalar una perla a los mendigos, quienes suelen recibir alimento y calderilla. Ahora bien, lo que deseamos obtener de tu bondad es que nos muestres la perla ante nuestros ojos. Así podremos decir con orgullo a nuestros camaradas. Hemos visto una perla con nuestros ojos, ya que tal cosa no sucede entre los pobres, especialmente entre mendigos como nosotros. Comentario. Los pobres no desean la perla, la anhelan como alma y él está dispuesto a dársela. Viaje de Pedro y sus compañeros a la ciudad de Litargoel. Les respondió así. Si os es posible, venid a mi ciudad. No solo os enseñaré la perla, sino que os la daré de balde. Los pobres y los mendigos se alegraron a causa del generoso mercader. Los hombres de la ciudad preguntaron a Pedro sobre las penalidades del camino. Pedro respondió contándoles lo que había oído de las dificultades del camino, ya que afectaba a los hombres y mujeres sobre los que ejercía su ministerio. Luego dijo Pedro al hombre que vendía la perla. Deseo conocer tu nombre y las penalidades del camino hasta tu ciudad, porque somos forasteros y siervos de Dios, y nos es necesario extender la palabra de Dios en toda ciudad pacíficamente. Comentario. El precio para recibir la perla preciosa del alma es alto, pero solo los pobres lo pueden pagar, como veremos. Recuerda que tan solo por recorrer el camino que lleva a aquella ciudad habrás de gustar peligros por dentro y por fuera, pues son numerosos los ladrones y las fieras salvajes en esa vía y solo quienes se despojan de sí mismos, de las causas profundas del yo, estarán completamente libres para penetrar de verdad en la región purgatorial. El vendedor de perlas respondió así. Si preguntas por mi nombre, es Litargoel, de Litos, Argos y el. Es decir, la divinidad de la piedra brillante, que significa piedra ligera que brilla como los ojos de una gacela. Y la vía hacia la ciudad sobre la que me has preguntado, te la mostraré también.
Cualquier hombre no puede ir por ese camino, salvo el que haya renunciado a todo lo que posee, y ayune diariamente de estación en estación. Porque son numerosos los ladrones y las fieras salvajes en esa vía. Al que lleva pan consigo para ese camino, perros negros lo devoran a causa de ese pan. El que lleva un vestido precioso de este mundo, lo matan los ladrones a causa del vestido. Al que lleva agua, lo destrozan los lobos, ya que tienen sed. Al que se preocupa de la carne y las verduras, lo desgarran los leones a causa de la carne. Si escapa de los leones, lo cornean los toros a causa de las verduras. Comentario. Y será el Pedro interior, con sus misterios sexuales, quien nos guiará en esta purificadora aventura. A su vez, Pedro se guiará por aquel cuyo nombre significa piedra ligera o la divinidad de la piedra brillante, esto es, que se inicia con la piedra bruta del sexo y se concluye con la cincelada en el duro trabajo de la muerte mística. Y el que lleve una sabiduría que no sea la legítima será devorado. Y el que se refugie en los valores de la falsa personalidad, morirá en manos de los ladrones de la envidia y de la vanidad, entre otros. Y el que no transmute correctamente sus aguas seminales, los lobos de la lujuria lo destrozarán. Y al que se identifique con la carne de lo sensual y sus fantasías, lo desgarrará su propia sensualidad. Y hasta nuestra tierra, la del cuerpo físico, nos tentará peligrosamente. Cuando terminó de decirme esas cosas, suspiré en mi interior diciendo: qué grandes son las penalidades del camino. Ojalá nos diera Jesús fuerza para caminar por él. Comentario. Siempre que la libido sexual esté bajo el control del alma, seremos asistidos de continuo por el maestro secreto, porque hemos de considerar el más grande riesgo de este camino. Que el Judas psicológico pueda de nuevo resucitar. Me miró mientras suspiraba y se entristecía mi rostro. Me dijo: ¿por qué suspiras si conoces ese nombre, Jesús, y crees en él? Él es el gran poder y el que otorga el poder. Porque yo también creo en el Padre que lo envió. Comentario. La duda es una característica constante de la energía sexual, debido a su volatilidad y a su inestabilidad. Volví a preguntarle: ¿cuál es el nombre del lugar al que te vas, tu ciudad? Me respondió: el nombre de mi ciudad es 9 Puertas. Alabemos a Dios mientras nos ejercitamos pensando que la 10ª es la cabeza. Comentario. 9 son los infiernos que Dante Alighieri, en su Divina Comedia, dejará tras de sí con su maestro Virgilio antes de ingresar a los trabajos del purgatorio, y 9 son las partes que conforman los niveles de esta misteriosa isla de las purificaciones, la región purgatorial, por la que hay que pasar antes de llegar a la parte más alta de esta, el paraíso terrenal. Este es el lugar en donde, según nos dice el V.M. Samael Aun Weor, tiene la costumbre de cazar aquella águila, el Espíritu Santo, con plumaje de oro puro, que arrebatando a Ganímedes lo llevó al Olimpo para servir de copero a los dioses. Y 9 también son las partes en que está dividido el paraíso celestial, más una, la 10ª, o sea, el cielo quieto del Empíreo. Alabemos a Dios porque la 10ª es la cabeza. Todo esto nos lleva a una conclusión muy importante. Los hechos de Pedro y los 12 apóstoles son una clara descripción de los procesos de la región purgatorial, pues solo serán 11 los apóstoles que acompañan a Pedro, como para indicarnos que antes ya se ha hecho una parte de la obra interior con la muerte del Judas psicológico. Y dejando aquel mundo del Judas psicológico, seguirá la ciudad de las 9 puertas donde Pedro se encuentra con un Jesús para él desconocido, que como litargo él le invita a andar junto a los pobres un camino peligroso, donde reitero sin embargo el Judas psicológico ya ha sido aniquilado y probablemente sustituido por el 13º, el apóstol Matías. Así se llegará a la ciudad de este litargoel, donde la piedra iniciática por promesa de este transfigurado Jesucristo se hace brillante, y a donde cualquier hombre no puede ir por este camino, salvo que antes haya renunciado a todo lo que posee, y ayune diariamente de estación en estación. Después de esto me aparté de él en paz para llamar a mis compañeros. Entonces vi unas olas, y grandes y elevados muros que rodeaban los límites de la ciudad. Me admiré de las grandezas que vi. Y observé a un anciano que estaba sentado. Le pregunté el nombre de la ciudad, si realmente su nombre era Inhabitación, o también a la verdad por la paciencia. Me dijo: has dicho verdad, pues mientras vivimos aquí, soportamos pruebas con paciencia. Respondí así. Justamente los hombres la han llamado, porque las ciudades son preparadas para quienes soportan con paciencia sus tentaciones. Un reino noble saldrá de ellas, pues resisten en medio de las olas y de las angustias de las tormentas. De modo que la ciudad será habitada por aquellos que soportan el peso del yugo de la fe. Y cada uno de sus habitantes será contado en el reino de los cielos. Comentario.
Nos aproximamos hasta llegar al lugar que antes me había parecido ser una rotura, semejante a la brecha que divide un muro. Y vi una puerta a la cual se subía por 3 gradas de diferentes colores, y un